Bienvenidos a su programa Tiempo de Gracia, un saludo de paz en el nombre de Jesús, donde el día de hoy estamos invitando a tu corazón a que se abra de par en par para que esa gracia divina que viene desde el cielo caiga sobre ti desde tu cabeza hasta tus pies y pueda inundarte. Recuerda que desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue traspasado, allí donde derramó su sangre y su agua, se inauguró ese tiempo de gracia y hoy podemos acercarnos a ese trono de misericordia confiadamente, donde nos va a dar sanidad, liberación, restauración, luz, palabra. Lo que tú estés necesitando lo vas a encontrar en ese trono de gracia. Así que bienvenido seas una vez más y vamos a dar paso a la frase del día. Y dice así la frase del día de hoy: procura no inquietar tu alma ante el triste espectáculo de la injusticia humana, que tiene también un valor en la economía de las cosas. Sobre esta injusticia verás un día el triunfo definitivo de la justicia de Dios. Y esto lo decía el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Así que si la injusticia o la maldad están haciendo mucho ruido en tu entorno o en tu sociedad o acá en el país o en el mundo, recuerda siempre esto: la justicia divina, la autoridad de Dios, la soberanía, el poder, el reino de Dios está por encima de toda agenda humana, de toda agenda mundial, de todo plan demoníaco. Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, está por encima y siempre su justicia triunfará. Así que vamos a continuar ahora con la palabra de Dios y quiero iniciar haciéndote una pregunta. Nuestro tema del día de hoy es ¿qué es el mal? Y lo estamos basando en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Jesucristo empieza a enseñarle a sus discípulos a orar. Les dice: Señor, enséñanos a orar, y se da toda la oración del Padre Nuestro. Acá tenemos peticiones muy preciosas que el Señor nos enseña a hacer como hijos a nuestro buen Padre. Pedimos perdón, pedimos el pan de cada día, pero el Padre Nuestro termina con una petición final y dice el último versículo: y líbranos del mal. Amén. En otras versiones bíblicas dice: y líbranos del maligno. Entonces nosotros podemos hacernos una pregunta: ¿a qué mal se estaba refiriendo Jesús? ¿Será que yo, como un buen católico, puedo pedir que el Señor me libre de accidentes, que me libre de alguna tragedia, que me libre de algo maligno en el entorno, de una enfermedad? Claro que podemos pedirlo, claro que podemos clamar que el Señor venga con su sangre y nos cubra desde los pies hasta la cabeza, que envíe a sus ángeles eslabonados a acampar a nuestro entorno. Pero si esta petición fue incluida dentro del Padre Nuestro, esto quiere decir que tiene una connotación más profunda. Y aquí es donde hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele la profundidad de esta petición, que Jesús también la incluye en el Padre Nuestro: y líbranos del mal. Nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 10, versículo del 28 en adelante. Si tú quieres leer el contexto, puedes empezar desde el versículo 26. Y dice así el Evangelio: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Versículo 28. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Voy a repetir este versículo, el 28. Estamos en San Mateo 10, 28. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mira qué tremendo. Jesucristo lo está diciendo.
Cuando Él nos dice que pidamos al Señor que nos libre del mal, no se está refiriendo solamente a algún incidente trágico en nuestra vida, se está refiriendo, dice, al maligno. Recordemos que la versión más antigua dice, líbranos del maligno. Y Jesús dice que existe alguien que no solo puede matar nuestro cuerpo, sino dice que también puede matar nuestra alma y hacernos perecer en el infierno. Y hoy en día estamos como cegados a esta realidad, a tal punto que se nos está obligando a vivir en un relativismo, en tonos grises. Decía un sacerdote jesuita, ¿sí?, que la juventud hoy día está teniendo unas crisis grandísimas de depresión, de inestabilidad, que no saben incluso identificar cuál es su identidad, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque se les ha dado un mundo en tonos grises, en que todo es relativo, que no todo es bueno, no todo es malo, que todo depende. Y no es así. Jesucristo nos está enseñando acá que hay un bien absoluto que es Jesucristo, que es Dios, y hay un mal absoluto también que es Satanás, que es el mundo de las tinieblas. Sí existe lo bueno y lo malo. No hay tonos grises. Nos han vendido la idea también del yin y el yang, por decirlo así, ¿verdad? Que todo lo bueno tiene su punto negro y todo lo malo tiene su puntito blanco. No, no es así. El bien y el mal. Por eso Jesucristo decía en Apocalipsis, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar porque no eres ni frío ni caliente. Y esto es algo que nos están vendiendo todos los días, el relativismo. Y hoy Jesucristo otra vez nos hace ese llamado. Existe el bien absoluto, que es Jesucristo el Señor, y existe el mal absoluto también, que se ha encarnado en Satanás, en su naturaleza, que se pervirtió, que se perdió, y quiere esto mismo para todos nosotros. Entonces vemos acá que existe un mal mayor, dice Jesucristo, que puede destruir tanto el cuerpo como también el alma y hacerla perecer en el infierno para siempre. En el libro de Efesios, en el capítulo número 5, versículo 15, nos dice la palabra: no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Mira qué fuerte es San Pablo al hablar, y él nos dice, no vivan tontamente, no vivan neciamente, traten de entender cuál es la voluntad del Señor, no vivamos simplemente por vivir, no dejemos que nuestra conciencia se muera en medio del relativismo que nos está rodeando. Nosotros vemos acá en Apocalipsis capítulo número 12, versículo del 7 en adelante, la revelación de este gran arcángel Luzbel, Luzbella, que se convirtió en Satanás. Encontramos acá, y lo voy a leer, Apocalipsis capítulo número 12, del versículo 13 en adelante. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Algunos místicos y teólogos afirman que son la tercera parte de todos los ángeles, y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, es Jesucristo el Señor. Pero su hijo fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios la había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1270 días. Después hubo una batalla en el cielo. Presta atención. Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás,
y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos acá entonces que Satanás estaba al servicio de Dios. Y Ezequiel nos dice que entró en él la vanidad, el orgullo, la pretensión de querer tomar el trono de Dios. Esa fue su perdición, esa fue su perversión, el desear el trono de Dios. Esa fue su perdición y por lo tanto dice, tuvo que ser echado del cielo. Y mira qué tremendo, porque a veces Satanás nos hace creer que hay una lucha, una guerra entre el bien y el mal, y quiere hacernos creer que Dios pelea contra él, y no es así, porque Dios no está a la altura de Satanás. Dios es el Señor, el gobernador, el creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está sujeto, porque todo lo que está acá le está sujeto a Jesucristo. Entonces no puede haber una guerra entre ellos, porque simplemente para una guerra tienen que estar dos al mismo nivel, y no es así. Satanás le está sujeto, Dios siempre tiene la autoridad completa. ¿A quién envió Dios para echar de la eternidad a Satanás? Al arcángel Miguel, a otro que estaba a su mismo nivel. Él fue enviado a echarlo. Y entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Bueno, porque veamos acá que Satanás no se quiere ir solo. Dice que arrastró la tercera parte de los ángeles que se pervirtieron con él, que cayeron también en la seducción que él les hizo de rebelarse contra Dios, y también se perdieron con él. Entonces, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de Satanás ahora es hacerte perder el lugar que Jesucristo te fue a preparar al cielo. Y esto lo dice en San Juan capítulo 14 del versículo 1 en adelante. Esto es importantísimo que lo anotes en tu mente, que lo grabes en tu corazón. San Juan 14, Jesús es claro, no hay algo más que interpretar o qué quiso decir Jesús, no. Él simplemente nos asegura que hay una casa, un lugar para ti y para mí en el cielo. Y dice así: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde estoy yo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Él nos fue a preparar un lugar. Hay un lugar con tu nombre, hay un lugar con mi nombre, hay un lugar especial y único. ¿Y por qué Satanás se empecina en que lo perdamos? Porque él ya perdió el de él. Él fue echado, fue expulsado del cielo por su pretensión y su soberbia. Y ahora pretende quitarnos, arrancarnos de ese lugar que Jesús nos fue a preparar. No lo digo yo, lo dice Jesucristo el Señor. Me voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo a ese lugar que les fui a preparar y donde yo voy a estar también con el Padre. Entonces, hay un lugar para ti. Y escúchame bien lo que voy a decirte. Si tú no ocupas ese lugar, si tú no luchas por tu salvación, simple y sencillamente ese lugar se va a quedar vacío. Porque allá no es un hotel donde vamos a ver a dónde nos ponen, no. Dice Jesucristo, fue a prepararnos un lugar específico a cada uno de nosotros. Y Satanás también tenía su lugar especial, tenía su lugar dentro de la creación. De hecho, él era un arcángel, tenía un nivel de autoridad grande, tenía dominio, también él gobernaba. Pero él despreció ese lugar privilegiado que el Padre le había dado. Y ahora él pretende también que nosotros perdamos ese lugar privilegiado que el Señor nos fue a preparar. Ahora bien, ¿por qué hace esto Satanás?
¿Por qué lo hace? Bueno, en primer lugar ya dijimos, Él perdió su lugar especial en la Trinidad, en la eternidad, y dice en la carta de Judas, en el capítulo número 6, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Qué tremendo, perdieron su lugar, y ahora ellos digo porque Satanás y todos los demonios pretenden que nosotros también perdamos el lugar privilegiado que Jesucristo tiene para nosotros en la eternidad. Número 2, también lo hace por envidia. Esta es una razón importantísima. Dice Sabiduría capítulo 2, versículo 23. En verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. La envidia de ver el amor que el Padre nos tiene, lo hizo que entrara al Edén como una serpiente e hiciera caer a Eva. Y no es tanto el fruto que se comió, sino el hecho de la desobediencia, ¿sí? Y esa desobediencia, muchos a veces piensan que el pecado que cometió Adán y Eva es de tipo sexual, y no es así. El pecado en el que Satanás los hizo caer a Adán y Eva fue precisamente en el de la presunción, la soberbia, el querer conocer. Esa fue la tentación en la que cayeron, porque le dijo Satanás a Eva: si tú comes de este fruto, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Esa fue en realidad la tentación que Satanás le presentó a Eva, fíjate. Una tentación de soberbia, de pretensión, de ambición al poder. Conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Y entonces Eva dice, agarró el fruto y lo comió. Que era mentira y parte verdad, porque así es el engaño, un 95% de verdad y con un 5% de mentira, así nos engaña Satanás. Que sí iba a conocer el mal, sí era cierto. Adán y Eva solo conocían el bien, no conocían el mal. Y cuando esto sucedió, ellos conocieron el mal. Ellos no lo conocían. Pero ¿cuál era la mentira? ¿Que iban a ser como Dios? Era una grandísima mentira y un engaño, porque iban a morir. Ahora bien, vemos acá que en San Marcos capítulo 9, versículo 47 nos dice: si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los 2 ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Presta atención a este versículo, porque no lo dice San Pablo, no lo dice un papa, y digo esto porque incluso para nuestros hermanos protestantes esto es elemental, la existencia del infierno, la existencia de un lugar de condenación. Ya leímos en la carta de Judas, versículo 6, que el Señor tiene retenidos en prisiones eternas y oscuras para el día del juicio. Y acá en San Marcos 9, versículo 47 en adelante nos dice que el infierno, hay un lugar, dice, donde los gusanos no mueren, o sea, hay pudrición eterna, y dice, y el fuego no se apaga. Hay un lugar de tormento que existe y que es eterno, lo dice Jesucristo el Señor, sí lo hay. Si has escuchado que a veces te dicen que la religión es el opio del pueblo, que son las maneras que utiliza la iglesia para poder manipular a la gente, pues déjame decirte que sí existe, Jesucristo lo dijo. La tercera razón por la que Satanás pretende que perdamos el lugar es porque la salvación es exclusiva para los seres humanos. Presta atención a esta gracia tan importante, a esta gracia de tanto amor que el Padre te ha dejado y me ha dejado. La salvación es solo para los seres humanos, no es para el mundo angélico, y ya vamos a entender por qué. San Juan, capítulo 3, versículo 16, el versículo de oro dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio
de Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué hermoso. La salvación es solo para el género humano, por eso Él pretende hacernos perder. Hay personas que erróneamente dicen que, bueno, hace muchísimos años encontré a alguien que decía que pobrecito Satanás, que había que orar por su conversión. Escúchame bien, la salvación es solo para el ser humano, no para los ángeles caídos. ¿Por qué razón? Porque Satanás, el obispo Fulton Sheen, de feliz memoria, un gran pionero en los medios de comunicación para evangelizar en Estados Unidos, él decía: bendita, bendita ignorancia que nos alcanzó la salvación. ¿Y por qué decía él eso? Porque nosotros como seres humanos no tenemos el completo conocimiento del bien total y tampoco tenemos el pleno conocimiento del mal. Porque si nosotros tuviéramos el pleno conocimiento del bien y el pleno conocimiento del mal y aún así rechazáramos a Dios, ahí ya no tendríamos salvación. Y eso es justo lo que pasó con Satanás y con todos los ángeles que también se rebelaron. Ellos sí tienen el completo conocimiento de lo que es el bien, de quién es Dios, el Padre, la Trinidad. Ellos tienen el pleno conocimiento del bien y también tienen el pleno conocimiento del mal. Y aún así decidieron rebelarse contra Dios. Por eso no hay salvación para ellos, pero bendito Dios, por esa ignorancia divina, como decía Fulton Sheen, nosotros alcanzamos esa salvación y Él pretende que la perdamos. Ahora bien, cuarta razón por la que Él pretende que nosotros nos perdamos, y por eso Jesús decía en el Padre Nuestro, incluía esta petición: líbranos del mal, Señor, para no perdernos en el infierno eterno, pues es porque para Él solo hay condenación. Ya lo dijimos, para Él no hay salvación. Tengo varias citas bíblicas acá, algunas las voy a leer, otras solo te las voy a dar. En San Mateo 25:41 dice: luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Solo hay condenación para él porque aún teniendo el conocimiento completo del bien y el mal, rechazaron a Dios. Segunda de Pedro 2:4 nos dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí, atormentados día y noche, serán atormentados por todos los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, hermano, ciertamente los ángeles son seres superiores en naturaleza a nosotros, los seres humanos, pero Jesucristo vino a redimirnos y el Padre, porque le plujo, nos elevó a la dignidad de hijos suyos. Este es el gran regalo. Dios nos elevó a la dignidad de hijos suyos, algo que Satanás detestó y por eso nos odia a morir. Nos odia totalmente porque somos llamados hijos suyos y por lo tanto, hoy más que nunca, necesito abrazar esa verdad que dice: y todo aquel a quien acepte a Jesús como su Señor, como su Mesías, se nos concede el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahí donde tú estás, dice la palabra: ahora vemos de manera indirecta como en un espejo borrosamente, pero un día le veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Ahora, tomando en cuenta que los espejos en aquel entonces eran un metal de bronce bien pulido y la imagen no era tan perfecta como en los espejos de ahora. Pero San Pablo dice: hoy no tenemos ese conocimiento perfecto de Dios, pero un día, cuando mis ojos se cierren a esta vida terrena y se abran a la luz divina, vamos a conocer a Dios tal y como es. Así que hoy quiero invitarte a que juntos abracemos este regalo tan grande que el Señor nos ha concedido de llamarnos hijos de Dios. Y es que así nos dice el Señor: y a todo el que cree que Jesucristo es
hijo de Dios, se le concede el privilegio también de llamarse hijo de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos libre del mal, como dice el Padre nuestro, pero ahora ya sabemos de qué mal nos habla Jesucristo. Ese mal que puede hacer perder nuestro cuerpo y nuestra alma en las tinieblas para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos darte gracias por la luz de tu palabra, porque por gracia divina has permitido que hoy escuche tu palabra y que entienda, Señor, que sí existe el bien y el mal. No hay un camino intermedio, no hay un camino en tonos grises. Señor, sácame de ese relativismo. San Juan 8:32 dice que conoceré la verdad y la verdad me hará libre del engaño. Y hoy quieres que yo sea libre del relativismo, de creer que existe un término medio, que existe un camino gris, ni tan blanco ni tan negro. No existe eso, Señor. Delante de ti solo existe el bien y el mal, lo blanco y lo negro. Y tu reino es de luz y el reino de las tinieblas es de oscuridad, de maldad. Por eso en esta hora, como tú le enseñaste a tus discípulos, hoy te clamamos, Señor, líbranos del mal que quiere hacernos perder ese lugar especial que tú me has ido a preparar. Hermano, hay un lugar que tiene tu nombre y si tú no llegas, se va a quedar vacío. Señor, hoy te pedimos en esta hora que nos des la gracia de volvernos a ti, de no endurecer nuestro corazón y abrirnos, Señor, a tu palabra, de abrirnos a tu reino de luz, a tu reino de verdad, a tu reino de justicia y de misericordia, para poder un día, Señor, con alegría, poder ver que vienes en el cielo, en el día del juicio final, porque ese día tú has prometido en San Juan 14 que vendrás a traernos para llevarnos a ese lugar privilegiado. Padre, gracias por habernos elevado a la dignidad de tus hijos, por la sangre de Jesús, por su sacrificio eterno. Jesús, gracias por haber muerto en la cruz y por alcanzarnos gracia y misericordia en este tiempo. Espíritu Santo, gracias por hacernos real la gracia divina en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Jesús esté en tu corazón. Ha sido una alegría poder compartir contigo. Rocío Sosa, misionera contemplativa del Sagrado Corazón de Jesús. Y te esperamos en el próximo programa. Dios te bendice.